Buenos días, Yaniri. Buenos días, Rubén. Buenos días, República Dominicana. Gracias por darnos este privilegio de entrar a sus casas cada día tratando de, con lo que decimos, aportar a que seamos mejores ciudadanos y ciudadanas. En Proverbios capítulo 16, versos 17 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7, dice así. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos de los que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Este es un consejo para todos nosotros, pero de manera muy particular quisiera decir que ojalá que los que nos dirigen desde el gobierno, desde la oposición y desde cualquier plataforma en la que tú hagas opinión, tratando de que las cosas que tú crees se hagan, puedan moverte bajo la premisa y la conciencia de que el Señor rechaza, de que Dios rechaza a los violentos, a los mentirosos, a los conspiradores, a los que tratan de hacer el mal. República Dominicana merece un mejor futuro, merece un mejor vivir cada día y es responsabilidad de todos nosotros propiciarlo. Recuerda esas 6 cosas, esas 7 cosas que rechaza el Señor, no sea que nos encontremos en alguna de ellas. Gracias por estar ahí. Bueno, amén, ¿verdad? Vamos a pedir a la gente que asimile con mucha calma este hermoso mensaje que la mañana de hoy, a cargo de José Ramón, hemos recibido. Yaniri entraba en el programa y decía que se sentía contenta porque hoy era viernes. Sí. Yo no sé cuál es el amor que le tenemos a los viernes, no necesariamente hacia los lunes. ¿Qué nos está pasando? ¿Habrá que eliminar el lunes del trabajo o el viernes? Porque como que la gente, dice Mojica que a la gente hay que darle menos tiempo de trabajo y más dinero para que sea más feliz, o sea, para que tenga tiempo a vivir más. Es un concepto bien profundo, pero la verdad es que hay que analizarlo, porque en el caso de la República Dominicana, este país se pasa de contento. Este país le dan un chance y no hay dinero en el globo terráqueo que sea suficiente para que la gente se lo goce y se lo disfrute. Por eso siempre se dice que el dominicano es tan extrovertido, ¿verdad? Se hace notar tanto, pero la verdad es que sí, que a la gente que tiene largas jornadas de trabajo, cuando llega el viernes, tiene como un respiro, una paz interna, ¿sí, profesor? Así es, así Aunque es. vaya a trabajar el sábado. Aunque vaya a trabajar el sábado, se siente el respiro el viernes. Eso es algo que mucha gente dirá, pero ¿y cómo se puede? Sí, se puede. La gente siente que va a disfrutar el viernes, aunque le toque trabajar el sábado hasta el mediodía, porque sabemos que hay muchos trabajadores que hasta el sábado están trabajando y aún así el viernes lo vemos con esa sonrisa que les dije al principio, de saber que termina una semana laboral que tradicionalmente para el dominicano finaliza el viernes. Miren, no es que vayamos a convertir en el día de hoy el programa en un aula, en una escuela, pero creo que debemos contribuir con uno de los roles que nos permite hacer uso de los medios de comunicación. Es la orientación y es la educación. Traigo este tema a propósito de lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente en el país con la clase política, si es que se le puede decir que son una clase. Son los llamados arreglos de aposento que hacen los líderes de los partidos para agenciarse cuotas de poder, ya sea si se va a constituir la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia, cualquier órgano que implique la toma de decisión importante, la clase política se agencia, dependiendo del nivel de fuerza que entienda que aquilata, buscarse una cuota. Y usted dirá, bueno,
¿Qué tiene eso de malo? Yo digo que mucho. Digo que mucho porque esto contamina hasta en la sospecha del ciudadano la adopción posterior de decisiones que afectan la vida común del ciudadano. Lo que debería ocurrir en una nación desarrollada, una nación que pretenda desarrollarse, según mi criterio, es que dejemos que puedan fluir los currículos de los ciudadanos que depositan con la esperanza de ser tomados en cuenta sus aspiraciones en los órganos de elección, esperanzado en que su capacidad, en que su formación, en que su trayectoria le va a servir de algo. Lamentablemente tenemos que decir aquí que lo que hemos cosechado es frustración, porque gente que no tiene ningún vínculo con ninguno de los sectores de poder, ansioso por servirle a su país, depositan en los órganos que van a elegir algún tipo de funcionario sus documentos y finalmente son relajados, son burlados, porque la clase política se junta y decide que Yanili, José Ramón o Rubén van a hacer tal o cual cosa, independientemente a que su currículum no tenga el peso de la formación y la trayectoria de otros ciudadanos. Yo creo que este es un tema bastante lastimoso, sobre todo porque el pensamiento político, que son las diferentes corrientes que hay de comportamiento según la visión de esa corriente en la aplicación del poder, y en el caso de nosotros, que se dice ejercemos la democracia, yo creo que también esto plantea un engaño al ejercicio pleno de la democracia, cuando usted no permite que un ciudadano preparado, bien formado, sin vínculo político, sin vínculo con ningún sector económico de poder, pueda acudir y tener la garantía de que la institucionalidad del país le va a permitir la oportunidad de ser parte de un órgano de dirección para la toma de decisiones que tengan que ver con el status quo de la República Dominicana. Me lastima bastante cada vez que se originan este tipo de elecciones y que uno luego se da cuenta que los partidos políticos han estado negociando la presencia de ciudadanos. Lamentablemente aquí se hizo una reforma que se creía avanzada en el 2010 y hoy por hoy, si hay un sistema altamente desacreditado, son los órganos fundamentales del poder político, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, Suprema Corte de Justicia, simplemente porque esos órganos han sido contaminados con la presencia de agentes políticos que no necesariamente le responden al país, sino que le responden a grupos determinados o a figuras determinadas en un momento. Yo, me perdonan que hable así en primera persona, digo que me lastima esto, y voy a concitar la opinión de mis compañeros en el programa en el día de hoy, porque en algún momento este país tiene que parar en seco las pretensiones de la clase política de imponer gente sin las calidades y sin las cualidades para dirigir instituciones, sobre todo cuando nosotros como ciudadanos no conocemos cuáles son los perfiles universales de todo el que aspiró ahí. Cuando hay una elección, nos hacen una publicación, los medios, y lo dicen que José Ramón Rodríguez fue graduado en tal año, cursó, pero la vida social de ese señor no lo dice ese periódico. Cómo se ha manejado en su trayectoria, no lo dice ese periódico. Y digo esto a propósito de esta elección última que fue juramentada en el día de ayer de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. De manera halagüeña, digo yo, el nuevo presidente, un joven de apenas 40 años, se ha pronunciado. Pero aquí hemos oído tantos discursos, tantas promesas, tantas propuestas, y al final eso se diluye. Con decirle que tenemos poco más de 50 años hablando de los mismos problemas. Y parece ser que nosotros los ciudadanos acabamos de reaccionar frente a la realidad que nos golpea. Seguimos hablando de apagones, seguimos hablando de falta de caminos vecinales, seguimos hablando de falta de acueductos, seguimos hablando que todavía nos falta de escuela a pesar de los pesares de las cientos de aulas que se construyeron en el país, seguimos hablando que tenemos insuficiente de policía, insuficiente de maestros, que no tenemos la cantidad de médicos, o sea, hay una serie de temas
que la clase política cuando está abajo se encarga de ilusionarnos y decirnos que esas cosas se van a resolver. Sin embargo, una vez nos instalamos, eso se olvida. No voy a proseguir porque me emociona y pudiera entonces robarle la opinión a mis compañeros. No, y precisamente por eso es que luego vemos cómo las instituciones no funcionan. Precisamente por eso es que luego la misma clase política que se pone de acuerdo se queja de fraudes, se queja de que los están atropellando. Es esa falta de institucionalidad que existe, producto de que personas con afiliaciones políticas llegan a lugares donde simplemente debe estar una persona que esté dispuesta a servir al país, no a un partido político. Es esa la situación por la cual después vemos cómo están desacreditadas a nivel nacional e internacional las instituciones. Recordemos lo que pasó con la gestión de la Junta Central Electoral, el escándalo que se armó, que todavía se está hablando de esa Junta Central Electoral. Pero recordemos también lo que pasó y lo que acaba de acontecer con la Cámara de Cuentas, señores, es algo vergonzoso. Y no solo para nuestro país, sino que el mundo no está viendo. No solamente los dominicanos, todas esas agencias de prensa que tienen contactos con medios de comunicación de este país, lo informan a nivel internacional, y esto provoca que la República Dominicana, oigan bien, la República Dominicana quede mal, porque la institucionalidad aquí no se respeta. Aquí todo el mundo sabe que el que tiene un vínculo político le es mucho más fácil ser presidente de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, ser defensor del pueblo, obtener cualquiera y cada una de esas funciones que se supone lo establecen la Constitución y las leyes, que deben personas apolíticas, personas que no estén ligadas a ningún partido. Sin embargo, en este país se hace totalmente lo contrario. Eso debe llamar a reflexión a los partidos políticos, porque si dejaran que la democracia fluyera, como lo dice Rubén, si dejaran que las personas mejores preparadas y que no tengan vínculo político, porque dentro de los partidos políticos hay mucha gente que está preparada para ocupar esos cargos, pero si la ley establece que no pueden tener vinculación política, lo correcto es dejar que las personas que tienen el currículum, que tienen la capacidad, el conocimiento y no pertenecen a ningún partido, pues también puedan desempeñarla, porque si no, aquí hay profesionales que se prepararon entonces, no pertenecen a ningún partido, pero esa preparación no le vale absolutamente de nada y llegan entonces al final de su carrera sin haber podido obtener ese logro que ellos tanto soñaron, como ser pues presidente de la Cámara de Cuentas, miembro de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral. Aquí hay mucha gente preparada en el tema electoral, que participaron en el pasado proceso de elección y que, por lo que leí, son personas que tienen una trayectoria excelente y los estudios a nivel internacional ni se diga, y aún así pues siempre se eligen las personas que tienen vinculación política o alguna relación con los partidos políticos. A mí me enseñaron en álgebra, en primero de bachillerato, la ley de los signos. Decía que cantidades con signos iguales se suman y cantidades con signos diferentes se restan y se le pone el sentido del mayor. Tú no puedes pedirle a los políticos que produzcan organizaciones y organismos no políticos. Yo creo que es una quimera, y con el perdón de mis compañeros, pensar que las altas cortes y entidades como la Cámara de Cuentas y pronto el Defensor del Pueblo puedan salir de las entrañas de los políticos, senadores y diputados, que son los que eligen las ternas y los que terminan confirmando, que no tengan alguna vinculación política. El asunto es que hay algunos políticos que molestan más que otros, y hay un momento determinado en que una persona le resulta mejor a los intereses
Si nosotros tenemos a Román Jaques como presidente de la de la Junta Central Electoral, era porque ese individuo generaba un distanciamiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y el gobierno y los congresistas del PRM jugaron a ahondar esa diferencia. Y en efecto pusieron a Román Jaques, a pesar de que el PLD se opuso, alegando que era colindante a los intereses del doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y si tú comienzas a ver muchas de las personalidades que nosotros tenemos en otras entidades, tienen más o menos, en algún momento conviene tenerlo y en otros momentos no conviene. Yo te pudiera preguntar, Rubén, ¿cuál es el partido de Carlos Pimentel, el encargado de compra y contrataciones del Estado? Bueno, yo le voy a decir algo a ustedes. Bueno, para decirte, tú no le conoces, pero hay alguien que haya hecho un trabajo político más demoledor contra las autoridades pasadas que Carlos Pimentel. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, aquí no hay nadie, voy a decir de los órganos de control, para llamarlo de otra forma, que no está incluido en ese caso de César, que es una persona a la que hay que dedicarle, tal vez no a la persona, sino a lo que él representa un tiempito, y decirlo en otro contexto también, porque es verdad que la diplomacia es la madre de la hipocresía. Que tienen que reírse con el enemigo en la diplomacia y abrazarlo incluso y brindarle el mejor de los manjares para que él se sienta complacido. Aquí no ha llegado nadie, absolutamente nadie, a una posición de los ejes del poder, de las instituciones elementales, la que tiene que ver con la elección que hace la Cámara, que no haya sido llevado. Va a llegar un momento en que los ciudadanos del país, todos nosotros, con algún tipo de aspiración, no vamos a presentar ahí ningún currículum, porque no vale la pena. No vale la pena. Va a decir algo más. A propósito de la balanza del poder por región, atención al este y atención al sur. Lo voy a dejar ahí. Hagan su listado de quién ocupan las posiciones, a qué regiones pertenecen. Y después vamos a ver cómo los presupuestos, es el presupuesto nacional de las instituciones, está en manos de esa gente, descienden. Después no nos quejemos de que tenemos pobres en tal o cual región. Es que simplemente no tenemos dolientes en esas regiones. Y eso se lo estoy diciendo a todos. Al que esté en el gobierno, al que esté en la oposición, a los que están en las cámaras legislativas, que son para mí aberrantes, hasta en el número que tienen de gente ahí. Hay que meterse al desempeño, al portal de esas cámaras, de las dos cámaras. Hay que meterse ahí. Y esto que estamos tratando hoy en la mañana, lo digo porque hay gente tan osada, tan atrevida, que no solamente se conforman a hacer sus negociaciones, tratar de hacer cosas, sino que cuando no se da lo que ellos quieren, salen a la luz pública, a acusar al otro de lo que ellos pretendían también. Es una desfachatez fuera de serie lo que está pasando en el país. Y eso lo estamos viendo al más alto nivel. Pero estas son opiniones que nosotros tenemos sobre lo que entendemos está incorrecto, como falta de la institucionalidad que acusa el país, que muy bien decía Yaniri ahorita. Y yo pienso que son de las cosas en las que no estos órganos de expresión pública y con buena cobertura en los medios de comunicación, que son las llamadas organizaciones no gubernamentales, que luego vemos que todo el trabajo que han hecho es para ir a ocupar una posición de mando en uno de los ejes del poder también, como el caso de contrataciones públicas. Y como también lo tenemos la figura del principal ejecutivo de Finjus, que aunque son labores no remunerativas y son labores de acciones, un poco también lo convierte en un elemento vinculante al ejercicio y le quita también peso específico a la hora de emitir juicios de valores sobre temas esenciales. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a ocuparnos ahora de un escándalo
de esa, como se dice popularmente, de esa candelita de basurero, que ha venido sonando sin que la Procuraduría General de la República acabe de meterle la mano. Estoy hablando del escándalo que ha sonado por el uso indebido de una cantidad importante de dinero en el uso de los recursos para los votos del exterior. La Junta Central Electoral, yo pienso que ha venido dando mucha vuelta. Y creo que de manera urgente la Procuraduría General de la República tiene que meterse a la Junta Central Electoral y esclarecer, porque esos datos tan específicos de cifra, de movimiento bancario, de dinero que no llegó a ninguna parte y que se desapareció y que fue depositado en dólares en cuenta de los agentes responsables del proceso electoral pasado, no puede pasar por alto. No podemos nosotros los ciudadanos seguir leyendo en los medios de comunicación o las informaciones que nos llegan de manera privada, una serie de datos que las autoridades judiciales no se dan cuenta. Si la Junta Central Electoral no ha podido hacer su auditoría y procesar un expediente que esclarezca el debido uso de esos recursos, tiene que hacerlo la Procuraduría General de la República. Y que también tienen que entender que nosotros nos hartamos los ciudadanos ya de tanto robo y de tanta corrupción en este país, que no puede seguir siendo así, que el hecho de que no se procesen los elementos que se le vinculan a hechos indebidos, eso mismo se convierte en un alimento para que otros ciudadanos que asuman posiciones públicas también vayan a robar, porque si yo robo y me llevo todo lo que puedo y exhibo mi riqueza, se demuestra que me dieron un dinero que no lo usé en lo que tenía que usar y no hay nadie preso. Bueno, entonces cuando venga detrás de mí otro, hay que hacer lo mismo porque no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso que siempre se ha dicho que la República Dominicana acusa uno de los problemas más graves y es la ausencia de un régimen de consecuencia. Y eso lo vemos en todas las manifestaciones de los ciudadanos en su accionar en la vida social. Pero nosotros no podemos seguir por un derrotero de seguir apañando y seguir tapando los actos de corrupción. Mucho que nos cuesta a nosotros los contribuyentes, que cada vez que vamos a un colmado, la gente no se da cuenta, pero cada vez que usted va a un colmado y compra una sopita, usted está pagando impuestos. Que usted compra una caja de fósforo, usted está pagando un impuesto. La gente tiene que entender que eso no tiene un precio así por así. Que ese precio de ese artículo tiene intrínseco el pago de sus impuestos y usted que lo está desembolsando. Entonces la gente aquí, por eso he hablado ahorita de la necesidad de educar y de informar a la población sobre lo que está ocurriendo. Ese dinero de la Junta Central Electoral, alguien tiene que caer preso. Y si no cae preso nadie, entonces no sigan divulgando informaciones sobre el uso indebido, porque parece que la gente que estaba ahí lo hizo correctamente también. Pero entonces, esas informaciones que nos llegan a nosotros, quienes estamos en los medios de comunicación, esas mismas informaciones la tienen en la Junta Central Electoral y la tienen también en la Procuraduría. La Junta Central Electoral fue la que dio esa información. Pero ahí es que voy. Entonces, la Junta Central Electoral muestra los resultados de una auditoría. Dice que ya fueron suspendidos, porque hay personas que fueron suspendidos por ese tema del voto exterior, en el exterior. Y debo decirles, señores, que aparte de que dicen que se hace una auditoría, o primero dijeron que se iba a investigar, luego que se hace la auditoría, entonces salen los resultados, lo muestran, pero entonces no nos dicen a nosotros qué va a pasar con esas personas que están suspendidas, si esas son las personas responsables o no, porque como bien dice Rubén, las cuentas están ahí y cada cuenta tiene una persona responsable. Entonces lo que la auditoría emite, lo que dice la auditoría es, bueno, aquí hay un dinero que se gastó y no hay forma de probar en qué se gastó, porque no existe documento que pueda sustentar ese gasto. Y para el dominicano, ¿qué significa eso? O sea, la auditoría claramente te dice, aquí se depositó tanto, pero ese dinero no se logró, no se encontró pruebas de en qué se gastó. Alguien se lo quedó. Eso es lo que dice la auditoría, que alguien se quedó con el dinero del pueblo dominicano. Entonces, la Junta Central Electoral, en vez de andar divulgando este tipo de informaciones, lo que debe andar divulgando cuáles son las consecuencias que van a ocurrir y ejecutarlas inmediatamente, porque como bien dice Rubén,
Y como bien nosotros sabemos, José Ramón, ya el pueblo dominicano se está cansando de eso, de que lo abusen, de que se roben el dinero, de que con tantos problemas que existen en nuestro país, tantas casas todavía con pisos de tierra y la gente entonces, por otro lado, los que están en algunos puestos públicos, tomándose el dinero del pueblo, el dinero que es de todos, para hacer quién sabe qué, porque la auditoría todavía no dice en qué se gastó eso. Todavía no sabemos nosotros en qué se gastó y eso es lo que hay que esclarecer y la Junta Central Electoral o el organismo que le corresponda tiene que actuar de manera inmediata, porque es dinero de todos y el que va a un puesto público tiene que saber que luego debe rendirle cuentas al pueblo de en qué gastó ese dinero público, si lo gastó. Y déjeme decirle que si no lo gasta y le queda ahí, también debe decir por qué quedó ahí. Pero en este caso el dinero desapareció, nadie sabe dónde está y la Junta Central Electoral dice y dice, pero no nos dice a nosotros lo que queremos saber, cuáles son las consecuencias, cuáles son los responsables y en qué momento llegarán a los tribunales de la República. Bueno, a mí me parece que a la Junta Central Electoral le pasó lo que le pasó a la señora que se sacó el elefante en un circo que quebró. Cuando se anunció que el número 5 se sacaba el elefante, ella brincó y luego tuvo que esconderse porque ¿dónde ella iba a guardar un elefante? ¿Cómo lo iba a mantener? Miren, yo creo que la Junta Central Electoral se encontró una situación muy dura con el voto en el exterior y dijo lo que había encontrado, lo que no sabía de antemano la Junta Central Electoral, quién era el responsable y a qué litoral correspondía las personas que no hicieron uso correcto. Y al darse cuenta a quién le correspondía, quiénes eran responsables, se dio cuenta que a ese sector no se le iba a perseguir en estos momentos. Pero a esta Junta, que pueda esclarecerme el asunto del voto en el exterior, cuando ellos quieran, yo lo único que quiero es que me digan cuál fue el argumento jurídico que encontró la presente Junta Central Electoral para ponerle sueldo fijo a los suplentes. Bueno, porque nos apeamos de uno y nos montamos en otro. Posiblemente durante 4 años que van a tener estos muchachos suplentes y suplentas que están en la Junta Central Electoral, terminarán posiblemente recibiendo más dinero que el que se perdió en el voto en el exterior. Así que República Dominicana lo tiene todo. República Dominicana es inagotable. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos.